Vamos a entrar ahora a ver lo que son las celdas de carga de galgas extensométricas, ¿ya? Este sensor se llama strain gauge, que está aquí abajo, eh, aquí a la izquierda, ¿ya? Las galgas, ¿cierto? Son los que conforman una celda de carga. Entonces, la celda de carga es una combinación de estas sensores, ¿ya? Que son resistencia, ¿ya? Tipo así película, ¿no? Son bien diminutas, ¿ya? Eh, van adosados a una pieza metálica, ¿no? Y ahora vamos a pasar a otro tipo de sensor de presión bastante utilizado, ¿ya? Que son los capacitivos, ¿no? Hay que tener claro que la capacidad de dos placas, ¿ya? Paralelas, donde entre medio hay un dieléctrico, como que está aquí en esta figura, eh, que está entre medio de las placas es un dieléctrico, es un aislante, ¿ya? Eh, está dado por esta fórmula, ¿no? Entonces la capacidad es proporcional al área de las placas, mientras mayor área, más capacidad, e inversamente proporcional a la distancia entre las placas, ¿ya? Mientras más cerca están las placas, la capacidad es mayor. Entonces, en este elemento que ya hemos conversado, que es un elemento eléctrico, que cuando uno aplica un voltaje se transforma, hay un campo eléctrico acá entre las dos placas, el cual va a ser constante o variable dependiendo si la corriente es continua, ¿cierto? Fija o puede ser alterna, ¿cierto? O está variando. Entonces el campo eléctrico puede ser fijo o variable. Bueno, y esa capacidad se la puedo colocar en un puente, igual que en el caso de la resistencia, y transformar la variación de capacidad en una variación de corriente, ¿ya? Incluso puede ser un oscilador donde yo, variando la capacidad, puedo variar la frecuencia de una señal, ¿ah? Entonces, ahí tenemos dos formas de transformar una variación de capacidad en una variación de corriente, ya sea en frecuencia, ¿ya? O en magnitud. Entonces, ¿cuál es la idea? Que en este sensor, cuando recibe la presión, tal como se ve aquí abajo, en esta figura, cuando entra la presión, una de las placas, o sea, hay una placa que está fija y la otra es la que se va a mover. Por lo tanto, lo que estamos cambiando va a ser la distancia entre las placas. Si cambiamos la distancia, va a cambiar la capacidad. ¿Mm? Y eso es lo que nosotros aprovechamos para medir, ¿ya? Y aquí tenemos un video sobre esto, ¿ah? Que probablemente explique mejor que yo. Vamos a ver el video. Relativa, así como medir presiones variables y el nivel en depósitos. En primer lugar, vamos a ver cómo funciona la medición de presión absoluta o relativa. La presión se puede medir de forma continua en una tubería inundada de líquido. Vamos a analizar la diferencia de una célula de presión absoluta y una célula de presión relativa utilizando el ejemplo de una membrana cerámica. En una membrana cerámica, un material eléctricamente conductor se aplica a un sustrato de cerámica formando así un condensador. A medida que se aplica presión, el diafragma se deforma y provoca un cambio en la capacitancia. La célula de presión absoluta es un sistema cerrado y toma como referencia el vacío para realizar la medición. En un entorno atmosférico se indica la presión del aire. La célula de presión relativa tiene una apertura en el sustrato cerámico que permite la compensación de la presión atmosférica. La célula mide en valores tomando como referencia la presión atmosférica. En un entorno atmosférico no indica ningún valor. En la medición de presión hidrostática, el líquido en el tanque actúa sobre la membrana de proceso del sensor. La gravedad hace que la presión aumente a medida que se incrementa la columna de líquido. Entonces, en este caso, se mide la presión relativa entre dos puntos. Eh, aquí tenemos, ¿cierto? El sensor, ¿ya? Y tenemos, ¿cierto? Por un lado una presión y por el otro lado la otra presión, ¿cierto? Que está entrando al sistema.
y eso me va a hacer que haya un desplazamiento relativo, ¿ya? Que me va a hacer cambiar la capacidad. ¿Ok? Entonces la misma idea, solamente que son dos presiones, ¿ya? Y acá yo puedo tomar esas variaciones de capacidad y colocarlas en un oscilador, tal como conversamos anteriormente, donde ese oscilador va a cambiar su frecuencia de oscilación en función de la capacidad. Ya, los que no son eléctricos cuesta un poquito más entender esto, pero eh, los osciladores son sistemas que entregan una señal normalmente alterna cuya frecuencia depende de los componentes, ya, de ese oscilador. Normalmente son capacidades e inductancias. Entonces, si yo tengo un oscilador donde la capacidad está variando, también la frecuencia de la señal va a variar. Ese cambio de frecuencia yo lo puedo utilizar para medir, porque eso yo lo puedo convertir después en un voltaje con un circuito acondicionador, ¿ya? ¿Ya? Entonces existen ya circuitos que cambian de una señal de frecuencia a una señal de voltaje. Entonces finalmente una variación de capacidad se transforma en una variación de voltaje, que es lo que se necesita ¿cierto? Eléctricamente para acondicionar la señal. Siempre que ya, que son los cristales piezoeléctricos, ¿verdad? Es bien interesante este sensor porque tiene operación que es en ambos sentidos. ¿A qué me refiero? Que si este cristal recibe una presión, él va a entregar una señal eléctrica, ¿ya? Los terminales que yo tendría que ubicar, ¿cierto?, en el cristal, ¿ya? Y al revés, si yo le inyecto una señal eléctrica, ¿ya? Él puede transformar esa señal en un movimiento mecánico,